Bueno, vamos a tocar 1 Timoteo 4:7 en adelante. Y antes que nada voy a hacer una pequeña aclaración de ayer, porque había una parte del video que corté porque lo había dicho mal. Y bueno, tenía algunas dudas, en realidad no dudas, por una falta de repaso, y bueno, pero sabía que algo me estaba haciendo ruido en lo que estaba diciendo. Bueno, voy a aclarar eso. Primero que nada, cuando hablamos ayer del capítulo 4, verso 1, dice el Espíritu claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores. Habíamos llevado esa frase. Postreros tiempos quiere decir últimos días, antes de la manifestación del Cristo, del Salvador. Entonces la manifestación se produjo en la cruz. Y vos fíjate que este versículo viene enganchado del 3:16, porque lo están dividiendo mal acá. En el 3:16 cuando dice, el Espíritu dice, grande es desde el misterio de la piedad. Cristo fue manifestado en carne, y va hablando de la manifestación del Cristo en carne. Y dice, grande es este misterio de la piedad. Y acá dice, en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe. Bueno, escuchando a espíritus engañadores. Ese Cristo, ese ministerio de la piedad, o ese misterio de la piedad más bien, se manifestó en carne. Entonces está hablando de la encarnación del Cristo. Ese está apuntando a ese tiempo, a la manifestación en carne. Entonces 3:16 se engancha con el 4:1 y ahí entendemos de qué tiempo está hablando, de la manifestación de Cristo en carne, la manifestación que Él vino y tomó un cuerpo, dice, y después fue recibido en gloria. Ese misterio se manifestó y dice acá la palabra en el 4:1. Claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Entonces se manifestó en carne, pero algunos apostataron. Apostatar quiere decir desvío de la fe, ¿verdad? Ahora, como decía mi mamá siempre, ¿quiénes apostataron? Los judíos, porque ellos estaban esperando, ellos estaban predicando de que iba a venir ungido, y hasta ese momento ellos predicaban de ese Salvador, de ese ungido, de ese Cristo que estaban esperando, y apostataron. Por los gentiles no lo podía decir. ¿Por qué? Porque ellos no venían esperando, ellos ni siquiera sabían esa manifestación de ese Dios, así que claramente se lo dice a los judíos. Eso era lo que quería aclarar, cómo iba enganchado 3:16 con el 4:1 y en adelante iba hilando el tema, y entonces ahí se entiende que ese postrero tiempo, esos últimos días, dice que iban a apostatar de la fe y se refería al tiempo de la manifestación de Cristo. ¿Cómo no los creyeron los fariseos? Es por la falta de humillación, porque es cargada de pecados, dice acá. Es por la que viene el engaño, porque tiene distracciones de lo que te ofrece el mundo. Amén. Eso era lo que quería tocar brevemente, y vamos a seguir tocando acá en Mateo 4:7. Mateo 4:7 dice así la palabra. 4, 7, 8, 9, 10 y 11. Dice así la palabra. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate, para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa en esta vida presente y en la venidera. Palabra fiel es esta, o sea que se va a cumplir, y digna de ser recibida por todos. Dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Amén. Bueno, esta es la porción que vamos a desarrollar, y comenzamos con el 4:7 cuando dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate, en la piedad. Entonces acá está dividiendo prácticamente dos tiempos, y ahí es cuando tenemos que apuntar, un antes y un después. Mi mamá siempre decía una cosa, prácticamente en ese tiempo se estaba predicando de salvación, o sea, crecimiento. ¿Qué íbamos a hablar de crecimiento? Había un desarrollo de la fe,
pero ¿qué pasa? El mensaje era nuevo, entonces tenía que dividir dos tiempos y prácticamente habla de salvación. Y esto tenemos que tener en cuenta, cómo a pesar que ya se manifestó, sin embargo hacía hincapié en esos dos tiempos, porque había un desconocimiento y había una oposición, una contención de parte de los fariseos. Entonces había dudas también los que estaban escuchando un mensaje nuevo, el Evangelio. Entonces tenía que cimentar la palabra de Cristo, Pablo acá, tenía que afirmar la palabra de Cristo y por lo tanto dividía dos tiempos. Por un lado, la ley, y por el otro lado el tiempo de gracia, el tiempo de la manifestación del reino, un nuevo tiempo, cielo nuevo, tierra nueva. Eso está diciendo acá la palabra. Por eso dice, desecha las fábulas. Entonces la ley la toma como fábula, dice, algo, o sea, como un cuento, profanas y de viejas. Profanas y de viejas. Entonces, profanas, cuando dice profana, es que ya no sirve para fines sagrados. En su tiempo tuvo gloria, o sea, servía, tenía su, vamos a poder decir, su cierto poder. Pero pasado el tiempo ya no sirve para algo sagrado, ya no sirve para presentarte ante Dios, para darte salvación. Y como dice acá la palabra, y de viejas. En una versión dice, por ejemplo, perteneciente a mujeres viejas. O sea, era como algo pasado, algo anticuado, algo que pasó, un cuento de viejas, dice otra versión. Y esa es la versión que en el original, al menos, en el griego está, cuentos viejos, cosas viejas, y entonces vemos que ya pasó o quedó atrás. Y dice, otra vez me equivoco, ejercítate, para la piedad. La piedad. Entonces, la piedad, vemos acá que está hablando del ministerio de Cristo. La piedad es llevar una vida religiosa, santificada en Dios. Después le vamos a dar la definición. Pero una vida santa, una vida religiosa como Dios pide. Entonces, una vida santificada. Eso quiere decir la piedad, ¿no? La piedad. Entonces, en eso tenemos que tener el ejercicio. Y vamos a tocar, bueno, hilamos el 8 y después vamos a pasar al otro versículo. Dice así, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, dice, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa en esta vida presente y en la venidera. El ejercicio corporal. Entonces, hablamos ayer de la disciplina del cuerpo, cómo ellos se abstenían de alimento, cómo también se privaban, hacían el ayuno. Había unas privativas que los esenios mismos, cuando yo contaba esto, que ellos vivían aparte, ¿para qué? En comunidad, ¿para qué? Para privarse de los placeres mundanales. Entonces ellos creían en que si se privaban de los placeres del mundo, o sea, corporalmente, iban a purificar el espíritu, iban a llevar una vida santificada para Dios. Pero vemos acá que le dice, el ejercicio corporal para poco es provechoso. Y se refiere mucho a la ley, porque los esenios practicaban esta vida, como no me salió la palabra ayer, no me acordaba, de ascesta. Ascesta era una forma de vivir, una doctrina, no era un grupo religioso, sino una forma, una corriente de pensamiento, un método de vida para poder llevar una vida privada de los placeres mundanales. ¿Para qué? Para que santifique o purifique el espíritu. Entonces, vos te privás, pero no te estás humillando en espíritu. Entonces, a ver, vos vas a decir, vamos a la pileta. Uno dice, no, prefiero quedarme a orar porque eso es vanidad. Entonces te privás de un placer que te puede brindar el mundo, ¿no? Un placer. Pero no te estás limpiando del espíritu. Entonces, eso claramente quiere decir un esfuerzo propio, porque el deseo está. El deseo está y se manifiesta interiormente. Pero para eso tenés que humillar para que el espíritu repela esa y busque la presencia del Señor. Entonces, por método de privaciones, de placeres del mundo, querían llevar a la purificación del espíritu, cuando sabemos que nosotros nos tenemos que humillar de esos deseos para que vaya menguando esos deseos y nos lleve a los deseos de Dios, de querer el servicio del Señor, de querer estar en comunión con el Señor, de querer tener conocimiento de la palabra, de querer tener todas esas cosas que el Señor promete, ¿no? El Señor promete conocimiento. Yo siempre digo una cosa, como se tocó en la mañana brevemente, yo no sé
bajo qué contexto lo habré dicho, en ese momento de que algunas personas nunca van a llegar a la pobreza y otros tal vez nunca van a llegar a la riqueza. En su palabra, Dios no promete riquezas. Lo que sí es que si Él te quiere, te da, pero no te promete. La verdadera riqueza es lo espiritual. Y en el Antiguo Testamento lo mostraba en lo natural para poder mostrar cómo Dios abunda en la riqueza espiritual. Pero lo que quería separar un poco, pobreza, uno va a morir, puede morir pobre. Riqueza, uno puede morir rico, y si Dios da, Dios da. Pero tampoco te promete. Pero apartemos esto. Yo hablaba de creo, lo que separaba de esto, diferente es la miseria. La miseria, estamos hablando de vivir una vida prácticamente con muchas necesidades, en el sentido de que llega un aspecto degradante de tu vida, se nota la miseria en tu casa y pasas necesidades económicas y por tanto de alimento y de vestimenta. Esa es una vida de miseria, una vida miserable. A eso, eso es lo que justamente Dios no quiere de nosotros, sino que llevamos una vida digna. Podemos ser pobres, pero tenemos todas las cosas, teniendo sustento y abrigo, dice la palabra. A ver, el Señor te da para comer, pero otra cosa es la miseria. Eso sí que representa el pecado mismo que está en nosotros, como Satanás quiere avergonzar nuestra vida. Entonces, separemos eso. Podés ser rico, podés ser pobre. A ver, a Dios le da lo mismo y Dios te va a añadir. Pero el tema es que no te falte para comer y lleva una vida prácticamente, de vergüenza. Y en eso ponemos la miseria. Dios no promete nada de estas riquezas. Si Dios quiere, da. Yo puedo ser pobre y puedo morir pobre toda la vida. Pero, vamos a separar otra vez la miseria de la pobreza. La pobreza prácticamente son dos pobres. Y cuando hablamos de que una persona puede perder todo, también lo puede perder todo. Sí, lógicamente. Hay algunos que nunca van a conocer la miseria. Es más fácil que, por ejemplo, un rico. Pero hablamos rico, no hablamos de 10 casas, 20 casas. Eso no quiere decir riqueza. Estamos hablando de esos Pérez con pan, esos que tienen grandes empresas. Es más fácil, antes que pierdan la plata, porque son bichos en el negocio, es más fácil que ellos pierdan, que se mueran de una enfermedad incurable, que pierdan la plata, la compañía, ¿no? Y muchas veces no trata por ese lado. Entonces vamos a ver que muchos ejemplos que personas que nacieron ricos van a morir ricos, personas que nacieron pobres van a morir pobres. Pero no quiero decir el pobre que es una vergüenza, eso es mentira. Ya estamos hablando de vida miserable. Simplemente quería aclarar eso, porque si no vamos a alimentar a la vanidad. Entonces, si Dios me bendice en lo espiritual, yo tengo que llegar a ser rico. No estamos alimentando la vanidad. Nosotros debemos alimentar nuestro espíritu, y cuando alimentamos nuestro espíritu, lo otro no nos va a interesar, no nos va a llamar la atención, porque lo único que queremos conocer es el poder de Dios. Bueno, aclarado esa cosa, dice acá la palabra, el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa en esta vida presente y en la venidera. Y esta vida presente y la venidera, después de mucho meditar, pero yo creo que es acertado lo que voy a decir, me puedo equivocar, siempre digo, puedo equivocarme, a futuro me rectificaré, porque esto es de a poco vas aprendiendo, pero creo que me lo enseñó así mi mamá. Vida presente, ¿cuál era? ¿A qué se refería? Si estamos hablando de dos tiempos y vemos todo el contexto. Vida presente al tiempo de la ley. ¿Y la venidera cuál era? El tiempo de gracia, después de la crucifixión, un tiempo de reino, un tiempo de cielo nuevo, tierra nueva. Y a esto se refiere, dice, tiene vida, dice, promesa en esta vida presente y en la venidera. La piedad, dice, la piedad. Y la piedad, como había dicho hoy, significa una devoción religiosa, una vida religiosa como Dios manda, santificada. En la versión mesiánica de la Biblia, dice santificada. Una vida santificada. Y una vida santificada es una vida que alaba a Dios, una vida en devoción a Dios, una vida en relación en torno al Señor. Entonces, vemos acá la palabra. El ejercicio corporal para poco es provechoso. O sea, ya no tenía provecho el privarse de alimento,
sino que dice acá la palabra, ¿por qué? Porque no te santificaba, no te daba salvación. La ley traía condenación, por lo tanto no teníamos salvación, por eso vino a morir el Cristo. Porque si la salvación hubiera sido por la ley, dice la palabra, que el hombre lo podía cumplir, entonces por demás murió Cristo, dice la palabra. Por demás murió Cristo. Y necesitamos un Salvador, ¿por qué? Porque somos incapaces de cumplir la ley. Entonces no trae provecho, no trae beneficio para nuestra vida espiritual. Porque no saca el pecado lo sentís. No hay salvación, no hay liberación, lo sentís. Pero dice, la piedad, dice, tiene promesa en esta vida presente y en la venidera. Ellos esperaban, y esa vida presente representaba esperando la promesa de Dios, que Dios le iba a dar la salvación, y en la venidera, porque ya tenían la salvación ahí. Cuando se presentó el Cristo, obtuvieron la salvación. Y como dice en otra versión, cuando habla de vida piadosa, acá como dice, la piedad para todo aprovecha, dice en otra versión, entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor. Es mucho mejor porque tiene promesa en esta vida presente y en la venidera. Dice otra versión, una vida dedicada a Dios trae bendiciones, dice, en esta vida presente y en la venidera. Entonces, esa promesa está hablando de salvación. Y a ver, por ejemplo, yo hago una pregunta, y en esto para sacarnos un poco la duda. Por ejemplo, si era en esta vida presente hablar de esta vida terrenal y en la venidera, por ejemplo, si yo ya tengo salvación acá, ¿cuál va a ser mi beneficio allá? El obtener la promesa, si yo ya tuve la promesa acá y yo la salvación no la pierdo en esta tierra. Entonces claramente da a entender, escuchen bien, da a entender que esa promesa estaba hablando que justamente ya no da la salvación, que se prolonga la salvación. Cuando yo acepto al Cristo, entonces estaba la promesa del Salvador, pero eso del Salvador para salvación, pero eso se prolonga en la otra vida, porque si yo estoy en el cielo, ¿para qué espero promesa? Por eso digo, en esta vida presente y en la venidera no se está refiriendo cuando yo ya estoy muerto o estoy en el cielo, se está refiriendo al nuevo tiempo, porque está apuntando todo el nuevo tiempo. Entonces, tiene promesa en esta vida presente. Vino Cristo el Salvador, nos da la salvación. Si creemos, tenemos beneficio, promesa de salvación. Y en la venidera que ya obtuvimos o obtenemos la salvación. Entonces está hablando claramente de dos tiempos, porque si no, no habría de decir, tengo promesa en esta vida presente y en la venidera. Porque si yo ya estoy muerto, ya obtuve la salvación. ¿De qué me sirve el beneficio allá? Si ya obtuve en esta tierra la salvación, simplemente se prolonga mi vida allá, la salvación, ¿no? Entonces vemos que por ejemplo, quiero tocar, vamos a 2 Corintios, esto que compartí a la mañana con alguna de las chicas. 2 Corintios, hablando de dos tiempos, para aclarar que todo va hilando. 2 Corintios 5.1, 2 Corintios 5.1 dice así la palabra: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de mano, eterna en los cielos. Eterna en los cielos. Y por esto gemimos, deseando ser revestidos de aquella habitación celestial. Vemos que dice: sabemos que si esta morada terrestre se deshiciere, tenemos un edificio de Dios, una casa no hecha de mano, eterna en los cielos. Muchos lo predican así, que si este cuerpo se deshiciere, o sea, si muere este cuerpo, porque viene enganchado el versículo anterior, dice, no obstante este cuerpo o esta morada exterior se va destruyendo, se va desgastando. Bueno, pero acá dice, se deshiciere, dice, tenemos un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Entonces, este tabernáculo se está refiriendo al tabernáculo que hicieron, en la antigüedad,
en la antigüedad con manos humanas. Nos está refiriendo, a ver, lo explico. La mayoría está hablando o habla de un cuerpo, vamos a poder decir, de este cuerpo natural. Si se muere este cuerpo, ya tenemos una habitación celestial, un cuerpo celestial, un cuerpo de gloria allá. Pero vos fíjate lo que dice, viene el contexto, cuando dice, este tabernáculo se deshiciere, tenemos un edificio no hecha de manos, dice, un edificio, una casa hecha, no hecha de manos, eterna en el cielo. Entonces se está refiriendo al tabernáculo, que ellos lo hicieron en lo natural, dice, si este tiempo pasa, el tiempo de la ley, tenemos una nueva casa. Y ahora en el tabernáculo se manifestaba la gloria de Dios y era la casa de Dios. Y era nuestra casa en la morada con Dios. Pero vos fíjate que viene un nuevo tiempo y ahora la misma presencia de Dios es nuestra casa. Entonces dice, no hecha de manos. ¿Por qué está diciendo no hecha de manos? Porque ellos hicieron ese tabernáculo, y lo voy a mostrar acá en la foto, si se quieren acercar un poquito, o si lo ven ahí. Ese era el tabernáculo. Todo eso, el patio, el altar del holocausto, vemos como lo vemos en esta imagen, el lugar santo y el lugar santísimo ahí en la tienda, y vemos que ese era el tabernáculo. Eso lo hicieron con sus manos los judíos. Eso lo hicieron con sus manos. Amén. Eso lo pueden buscar en Google, lo pueden googlear para tenerlo. Pero ahora le está diciendo, no hecha de manos. Entonces, ¿a qué se refiere? A la misma presencia de Dios. A la misma presencia de Dios. Vemos que claramente cuando dice no hecha de manos, está diciendo, ahora tenemos un nuevo tiempo. Ahora nuestra habitación celestial es la misma presencia de Dios. No se está refiriendo al cuerpo. ¿El cuerpo vos lo hacés con tu mano? ¿Se hizo con la mano? Porque se está refiriendo, no hecha de manos. Ellos hicieron con las manos, ¿qué hicieron? El tabernáculo. Entonces, ¿cómo se puede referir al cuerpo si el cuerpo no se hace con la mano claramente? Y la mayoría de la doctrina confunde, no, este cuerpo, si me muero ya me voy con Dios. Ahí tengo mi morada. Este tabernáculo, este cuerpo, no, de ninguna manera se está refiriendo a dos tiempos. Pasa un tiempo, el tiempo del tabernáculo, lo que fue hecho con la mano, y hay un nuevo tiempo, el nuevo tiempo de Jesucristo. Este es el nuevo tabernáculo. Amén. Esto me lleva, escuchen, Hebreos 8.1, por ejemplo, podemos tocar. Hebreos 8.1 me dice así esto. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos a tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Vemos? Que levantó el Señor y no el hombre. No lo hizo el hombre con sus manos, sino que levantó el Señor. ¿Y a quién levantó? ¿El verdadero sacerdote quién es? Jesucristo. Y se está refiriendo a ese tabernáculo, a la habitación de Dios, o sea, o nuestra habitación celestial más bien, y vemos que no lo hicieron con las manos los hombres, sino que el mismo Señor levantó, dice. Y dice en el 9.1, Hebreos 9.1, para que quede aclarado, estos versículos derriban por tierra todo lo que dicen que es el cuerpo. El cuerpo no tiene nada que ver, pero ellos, entiendo a lo que llevan ellos, dice, no hecha de mano, la habitación celestial no está hecha de mano. Pero también se está refiriendo al tabernáculo anterior, que esa sí la hicieron con las manos. Entonces, de ahí es que se derriba esa forma de entendimiento, que este cuerpo natural nunca se pudo fabricar o se pudo hacer con las manos. Entonces, ya está errado ese punto de vista. Y dice acá en Hebreos 9.1. Ahora bien, el primer pacto tenía ordenanzas de culto y el santuario terrenal. No, esto lo descartamos. Hebreos 9.11. Vamos a Hebreos 9.11. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, vemos, un mayor y más perfecto tabernáculo, no hechas con manos, es decir, no de esta
creación. No lo crearon las manos, no de esta creación. Vemos, no de la vieja naturaleza, pero también se está refiriendo al viejo tabernáculo, no hecho con las manos. No crearon las manos humanas este tabernáculo. O sea, ¿quién lo hizo? No hecho de esta creación, de estas personas, de esta gente, sino las manos de Dios. Amén. Dice acá la palabra, Hebreos 9:24. Eso para derribar el que dice el cuerpo no tiene nada que ver. El cuerpo natural no tiene nada que ver. Y dice acá la palabra, porque Cristo entró en un lugar santo, hecho por manos, porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos. O sea, en un tabernáculo no hecho por manos. Una representación del verdadero, dice, o sea, era sombra y figura, sino en el mismo cielo para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. Vemos, no hecho de manos, y a eso es lo que quiero hacer hincapié, no hecho de manos. Y esto me lleva a Apocalipsis 21:3, Apocalipsis 21:3. Con esto terminamos un poquito del tabernáculo para poder despejarnos toda la duda, porque otro te lo explicará de otra manera y vos vas a decir sí, pero teniendo estos versículos y haciéndote esa pregunta, el Señor, cuando más investigás, a eso es lo que voy, vas llegando a la verdad. Porque, por ejemplo, nosotros decimos, Señor, dame conocimiento, revelame, Señor, me vas a acomodar, mientras me limpio y me va a acomodar. Sí, te va a acomodar. Te va a acomodar mientras te limpias, pero para limpiarte después tiene que haber lectura, para entender bien la palabra, y ahí te va a acomodar, porque si yo me limpio y no hay lectura, ¿cómo te va a enseñar? Y como dice acá la palabra, Apocalipsis 21:3, oí una gran voz que decía, en el cielo, dice, ¿qué decía? He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, el tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos, y Él será, dice, y ellos serán su pueblo. Y en el 21:22 dice, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el mismo templo de ella. Ese es nuestro tabernáculo, la habitación de Dios, a donde estamos el cara a cara, se rompió el velo, vivimos todo en santidad con Dios. Entonces el tabernáculo se está refiriendo a un tiempo pasado, el hecho de manos. Pero tenemos un tabernáculo nuevo, la morada en los cielos, el nuevo tabernáculo, que está hablando de un nuevo tiempo. Nuestra morada es Dios. Y nosotros cuando vivimos en la presencia de Dios, vivimos en el cielo, vivimos en la gloria. Vivimos en gozo, en paz, en alegría. Cuando no hay humillación, ¿dónde estamos? Estamos en la carnalidad. Cuando no confesamos el pecado, estamos en la carnalidad. Por eso la palabra cuando dice humillate, arrepentite, tomá la cruz, pedí perdón, es todo un mismo lenguaje. Porque tomar la cruz quiere decir hacer la voluntad del Señor. Y hacer la voluntad del Señor, dice, es vuestra santificación. Y la santificación, ¿cómo la lográs? Crucificando la vieja esencia, que es hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Entonces ahí yo le pido perdón por mi vieja naturaleza, le entrego mi vida, hago su voluntad, muere la vieja esencia, se debilita, acostumbro mi cuerpo a la nueva esencia y por lo tanto ahí voy a vivir en la presencia del Señor. Todo lleva a una misma palabra, a una misma profundidad, a un mismo lugar. La santificación es tomar la cruz, porque te pide santificarte, pedí perdón, confesar tu pecado. Entonces limpieza, una vida santificada, apartada para Dios. Es lo mismo todo, pero ¿qué pasa? Muchas veces al no profundizar mucho parece que una cosa y después otra y otra y otra, y arrepentimiento para perdón de pecados. Y dice acá la palabra, volviendo, ¿no? Estuvimos en 4:8, el ejercicio corporal para poco es provechoso, algo expliqué. Bueno, entonces vamos acá a Primera de Timoteo 1:4, que habla justamente con referencia al versículo 7, evita o desecha palabras profanas, o sea, está hablando en cuanto a la ley. Ejercítate en el ministerio
¿De quién? De Cristo. Predicá al Cristo, predicá al Evangelio. Y como dice, presentá el sacrificio de Cristo, presentá la cruz, presentá la humillación. Y entonces acá en 1 Timoteo 1:3 dice así la palabra: como te rogué que te quedase en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandase a algunos que no enseñan doctrina diferente. Doctrina diferente. Pablo decía, nosotros predicamos al Cristo y a este crucificado, ¿verdad? Entonces eso tenemos que entender, hermano. Eso tenemos que entender, que esa doctrina de la cruz tiene que estar arraigada y cimentada en nuestra vida. Tenemos que entender la diferencia de los dos tiempos. Si no hay profundidad en la lectura, si no hay un interés en particular en aprender lectura, doctrina quiero decir, entonces no vas a poder defender la doctrina de la cruz y vas a ser la mujercilla cargada de pecados. ¿Por qué? Porque hay un rechazo a la doctrina, al querer aprender, no hay un interés. No hay un buscar. Y yo digo, vos te sentás y empezás a investigar y una cosa te va llevando a la otra, a más profundidad. Y te va revelando ahí, sentado, leyendo lo cual podés entender, me tomo un tiempo, y te va acomodando la palabra. Y entonces ahí se va a afianzar, mayor va a ser la confianza en el sacrificio de Cristo. ¿Por qué digo esto? Porque la misma palabra te va dando convicción y se va afianzando y vos vas creyendo, te va alimentando el alma. Por lo tanto, te vas a sentir más libertado, más libertada. Entonces, justamente para esto está la lectura, la meditación, inquirir en la palabra del Señor, y te va acomodando. Entonces, tiene que haber justamente una lectura. Tiene que haber una profundidad. Nadie llega a la profundidad sin lectura, sin estudio de la palabra, sin escudriñar, sin meditar. Entonces, no es leer a la rapidito, acomodo 3 versículos, 4 versículos y voy y predico. Así le podés predicar a una persona nueva. Pero cuando tenés que alimentar a la grey, que ya viene de tiempo, de años, necesita un alimento más sustancioso. A un bebé vos lo alimentás con leche, pero a una criatura más grande con alimento ya sólido, como dice la palabra. Entonces, ¿qué le tengo que dar? Le tengo que dar algo de más enseñanza para que se acrecente su fe, su conocimiento, entonces se vaya arraigando más en la palabra de Jesucristo. Entonces de ahí no va a haber duda, entonces no van a ser arrastrados. ¿Por qué? Porque la duda arrastra a otra doctrina. Viene alguien, entonces no tiene cómo refutar. ¿Y cuándo digo refutar? ¿Por qué? Porque vos podés escuchar el mensaje, pero si vos no te pones a meditar para empezar a razonar la palabra acá, empezar a meditarla, el por qué, entonces ¿qué va a pasar? Va a venir otro y te va a presentar su punto de vista. Ah, pero puede tener razón. No había pensado en eso. Bueno, cuando vos meditas, pensás en todas las posibilidades y te revela el Espíritu. Y ahí te das cuenta que cuando te vienen a refutar, vas a decir, realmente no es así. Realmente acá está hablando de 2 tiempos así, porque está en ese tiempo. Vos fíjate el contexto, había muchos judíos, había un tiempo de transición y le puedes acomodar por historia mismo. Ya te va a escuchar de otra manera, o por lo menos ya no va a tener argumento, porque ahí es cuando, como dice Pablo, es preciso a estos taparos la boca. Entonces siempre apuntar a los 2 tiempos, porque ahí se produce la confusión. Si vamos a un estudio de una Biblia, a ver, entramos a una página, a ver qué quiere decir esto. Ah, sí, esta me gustó. Y esta me gustó. Y esta, sí. Y vamos tomando doctrina de acá, de allá, y vos no meditas la palabra y eso no sirve. Muchas veces podés tener ayuda para saber los significados, a ver qué punto de vista más o menos, pero a vos te tiene que revelar los 2 tiempos el Señor. Y esto me lleva, bueno, 1 Timoteo 1:4, ahora vamos a leer. No presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputa más que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo. Vemos, no presten atención, no escuchen la palabra de la ley. Genealogías interminables, ¿por qué? Porque ellos sabían toda la genealogía. Jesús, y bueno, y empezaba, Adán fue, bueno, primer hombre, Adán engendró a Abel, y empiezan a tirar toda la genealogía, así lo representa a la ley, ¿no? Y dice que acarrean disputas. ¿Por qué? Porque había una discusión, una contención en ese tiempo. Y dice, más que edificación
de Dios, edificar, crecer espiritualmente en el conocimiento del Evangelio, que es por fe, por confianza. ¿En qué? ¿Por fe en qué? En la palabra de Cristo. Así te encargo ahora, le dice. Y dice acá en el 5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio, un alma limpia, una mente limpia. El propósito de este mandamiento es el amor, el poder nacido, la nueva creación nacida, el amor de Dios nacido, la esencia de Dios nacida, dice, de un corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. ¿Por qué? Porque la ley se esforzaba por mostrar algo que internamente no tenían, como tocaba ayer. Sepulcro, blanqueado, eran los fariseos. Tenían apariencia de piedad, pero por dentro estaban muertos. Y como dice acá la palabra, de los cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, porque eran arrastrados. Los maestros venían y arrastraban a los que tenían duda, a los que no tenían doctrina, a la mujercilla cargada de pecados. Mientras vos no te humillás de algunos pecados y estás siempre, no estás creciendo en el conocimiento, estás ocupado en este pecado, en el otro, toma vanidades tu vida. ¿Qué pasa? No te adoctrinas, no te toma el interés por el conocimiento de la esencia de Cristo, por el conocimiento de la doctrina de la palabra. Por lo tanto, viene y te aparta, te arrastra. ¿Por qué? Porque vos no tenés un conocimiento pleno, porque no hay humillación, porque hay mezquindad de pecado. Entonces no podés, vas a escuchar 10 años, pero no vas a llegar al conocimiento pleno de la verdad, porque no lo experimentás, no lo palpás, y cuando no lo palpaste nunca, y ahí se va a presentar la duda. Nunca fui libre. ¿Pero por qué? ¿Por qué no te humillaste? Por eso invita a la humillación, el Señor. Invita a la humillación para palpar el poder de Dios y para experimentar que este poder de la cruz es verdadero. Entonces ahí todo lo que predica Pablo se hace vida, y entonces ahí vas a decir, sí, amén, así es la palabra. Y dice, queriendo ser doctores de la ley, sin entender lo que hablan ni lo que afirman. Doctores, especialistas, recibidos en la palabra, conocedores, y eran conocedores en cuanto a la palabra. Ellos van estudiando palabrita por palabrita, letra por letra. Ellos indagaban, pero no tenían un conocimiento pleno porque necesitaban santificación. Ellos conocían en cuanto a lo natural, la forma natural de hacerlo en la ley, pero no estaban conociendo que era el Espíritu que le iba a acomodar el entendimiento. Y cuando se manifestó el Cristo, si ellos se humillaban, le iba a ser revelado que ese era el Hijo de Dios. Entonces, decían o hablaban de que el tabernáculo. Hablaban, por ejemplo, por decir, podemos hablar de bautismo, podemos hablar de una vida santificada ayunando, privándose de alimento. Pero no estaban entendiendo que esto estaba hablando toda una simbología de la vida del Cristo manifestada en un nuevo tiempo. Y esto me lleva a 1 Timoteo 6:3. Dice, si alguno enseña otra cosa que no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, que es conforme a una vida religiosa limpia, pero una vida religiosa propiamente dicha en santidad. Esto está diciendo, si alguno enseña otra cosa, o sea, la ley entraría en otra cosa, que no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, no encaja según el Evangelio, según la palabra de Jesucristo, que nos manda a tomar la cruz, nos manda a humillarnos, nos manda a tener fe en su palabra, que yo soy el Salvador, yo soy la puerta, el que por mí entra, dice, va al Padre. Bueno, a Él se presenta como el Salvador. Y a la doctrina que es conforme a la piedad. Una vida santificada, una vida limpia, una vida humillada, una vida en devoción a Dios. A ver, dice, está envanecido, está ciego, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, delira. O sea, habla locuras, dice, delira acerca de cuestiones de palabras, dice, acerca de cuestiones y contienda de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias. Entonces, producía un choque, solamente discusión, solamente palabrería, pero que no tenía poder. Y dice en el 5, disputas necias de hombres corrupto de entendimiento y privado de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, aparte de los tales. Toman la piedad como fuente de ganancia. La piedad, ¿a qué nos estamos refiriendo? A una vida religiosa limpia, ¿no?
una vida en devoción a Dios. Entonces, toman la religión propiamente bien hablada, una vida en devoción a Dios o una vida religiosa, dice, como fuente de ganancia. ¿Por qué? Porque ellos lo tomaban como fuente de ganancia. Ellos simplemente iban, cobraban, se mantenían, tenían su entrada, cobraban por hablar de Dios, tenían un salario, vamos a decirlo así, y tomaban toda que era el camino del Señor como una fuente de ganancia. Eso está diciendo. Y dice, como fuente de ganancia, pero gran ganancia, dice, es la piedad, es la piedad acompañada de contentamiento, es la piedad, es la vida santificada, es la vida religiosa o en devoción a Dios, acompañada de contentamiento, cuando mi alma está libre, cuando mi alma está suplida, acompañada de contentamiento, cuando mi alma está libre, cuando mi alma es salva, cuando mi alma es feliz, cuando siento la presencia del Señor, no solamente una vida religiosa. Y dice, porque hablamos de Dios, pero la viví, la palpás, entonces, gran ganancia que te va a traer la vida religiosa que manda a Dios en limpieza, en santidad, pero cuando sentimos la presencia de Dios, eso te trae gran ganancia, en el sentido que va a ser ganancia para tu vida, ganancia espiritual. Y como dice acá, porque nada hemos traído de este mundo y sin duda nada podremos sacar, pues teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto. Nada hemos traído de este mundo. A ver, hay una cosita que enseñan, que por ejemplo, decía que cuando murió Alejandro Magno, había ciertas cosas que pidió, pero sobre todo me impactó cuando dice que él fue, cuando lo mandan a su, digamos, su ataúd, podemos decir, dice que tapan todo, pero las manos dice que estaban afuera. Estaban extendidas así, para mostrar que nada se llevaba a la otra vida. Entonces, nada nos llevamos a la otra vida. En esto dice, teniendo sustento y abrigo, nada hemos traído a este mundo. A ver, después todo es vanidad. Y muchas veces alimentamos la vanidad. No, porque Dios te bendice, vas a ser rico, porque Dios te va a poner cabeza de una empresa. Así, eso es vanidades. Nuestra única aspiración es conocer profundamente la verdad. Después lo que el Señor da, va a dar conforme a lo que quiere Él, para que sea de bendición, para que sea de testimonio, para que le sirva a otras personas, para que compartamos lo que fuere, pero no nos tienen que inquietar a nosotros. Nuestra meta no es esta. Nuestra meta es un conocimiento espiritual pleno. Y cuando estamos en la presencia del Señor no nos va a importar lo otro. Va a ser vanidad. Si quiere da, para nosotros no nos aporta nada, no nos saca nada, porque nosotros como meta tenemos una vida religiosa, pero llegar a la profundidad que nos gobierne totalmente su esencia. Entonces dice, teniendo sustento de abrigo, estemos contentos con eso. Por eso hacía la aclaración hoy, y a eso tiene que ser nuestra aspiración. No quiere decir que te vas a morir en miseria, no estoy hablando de miseria, justamente la manifestación de Satanás, pero te estoy diciendo, pobre, vos podés tener una casa, un coche, una buena entrada, pero sos pobre igual, Rico quiere decir otra cosa, estamos hablando, no de tener 10 casas, 20, eso no es rico. Rico, como dije hoy, son los Pérez Compán, son los Macri, esas son personas ricas. Amelita de Fortabá, esas son las personas ricas. Eso estamos hablando de riqueza, pero de riqueza, en todo su sentido de la palabra. Y tal vez ellos nunca fueron muriendo, el viejo Macri murió, pero conoció la pobreza. Después Dios trata como quiere. Una enfermedad incurable, a ver, es más fácil que te muera, teniendo toda esa plata, que te muera un cáncer, pero no te va a salir todo. A ver, una sola empresa de Macri, una vez dieron, una sola, que tiene varias, tiene cientos creo, valía en ese tiempo 1.300 millones de pesos, creo, en ese tiempo. Ahora el valor se disparó, creo que 1.300 millones de pesos, así que imagínense, ¿de cuánta plata estamos hablando? Una locura. El valor de la empresa y cuánto debe ganar de ahí. Bueno, la cuestión es que esto me lleva también a Gálatas, y mañana vamos a seguir con esto,
porque me falta una segunda parte que es una lástima que no lo toque. Amén. Bueno, amén. O si no, vamos a seguirlo y voy a poner una primera parte y una segunda y bueno, amén.